Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. They play silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. O sea que yo condeno todos los scratches, todos. Pero es que ha dicho el señor que es que no es scratch. ¿Cómo que no es scratch? Es lo que ustedes, ellos, los de Podemos, pusieron de moda. El Acolau y todo esto. Lo que no podemos aceptar es que cuando tú los haces son libertad de expresión y que cuando tú los padeces son conductas odiosas o delictivas. En fin, probar el sabor de tu propia medicina a veces es lo mejor para no hacer determinadas cosas. Bueno, yo creo que hay que distinguir entre los ejercicios de libertad de expresión y la accountability, que es un término que utilizan los anglosajones para referir la rendición de cuentas a la que estamos obligados todos los políticos, y eso está muy bien. Otra cosa es que haya situaciones que puedan afectar la integridad física de alguien, que para eso evidentemente sí está el derecho. Bueno, pero entonces sí hay contactos al máximo nivel, señor Rivera, señor Sí, Rajoy. siempre los ha habido y los va a seguir habiendo, ¿no? Y nos gustaría que fueran contactos también con el señor Sánchez, pero ya sabe usted que el señor Sánchez está más reacio, está en su campaña preelectoral o en algún tipo de campaña especial, ¿no? Y supongo que no tiene mucho tiempo. Yo quiero confiar en que el PSOE va a preferir un gobierno de progreso con Podemos y las confluencias y con Izquierda Unida antes que un gobierno con Ciudadanos y con el PP. He vuelto a escuchar a Ciudadanos, que mantiene la coherencia de su propuesta de un gobierno a tres, y yo confío de corazón en que el Partido Socialista vaya a mirar a su izquierda y no a su derecha. Y por mi parte sigo disponible para presentarle al secretario general del Partido Socialista nuestro documento y para dialogar. Mañana a las 10 me reúno con Alberto Garzón para hablar del documento. Pasado mañana me reúno con Mónica Oltra. Nosotros nos vamos a dejar la piel para que ese gobierno de progreso sea posible. Y confío en que el Partido Socialista va a mirar a su izquierda y no a su derecha. ¿Qué le parece que Pedro Sánchez diga que usted se comunica a través de ruedas de prensa? Yo creo que en este momento toca bajar el tono y que la prepotencia y la arrogancia es una mala política cuando de lo que se trata es de que nos pongamos de acuerdo. He escuchado esta mañana al señor Pablo Iglesias hablar de humildad y de soberbia, y quiero decir que Pablo Iglesias y humildad son un oxímoron. Parece una broma de mal gusto Pablo Iglesias hablando de humildad y de soberbia, ¿no? En el Partido Socialista estamos muy preocupados de que en un documento de regeneración democrática, en un partido como Podemos, que pretende la regeneración democrática, Pablo Iglesias demuestre la obsesión por el control del CNI, de la policía, de los jueces, de los fiscales, de la televisión española y hasta del CNI. Muy buenos días, amigos, bienvenidos una mañana más a la cafetera, este espacio en el que nos juntamos un grupo de miembros de la Resistencia, de miembros y miembras. Nos juntamos alrededor de una mesa con unas tazas de café y con las portadas de los periódicos para tratar de analizar qué es lo que le está pasando a este pequeño planeta tan convulso, a veces tan pacato, tan triste, pero otras veces tan alegre, tan formidable, tan extenso. Bienvenidos a este programa de radio que es algo más que es como una religión, y saludamos en primer lugar a quienes se incorporan en diferido, a nuestros expatriados, aquellas personas que un día tuvieron que dejarlo todo atrás, mirando hacia adelante, siempre hacia adelante, atravesando fronteras,
recorriendo aeropuertos y estaciones y dejando pasado, parejas, dejando las cervecitas, las tapitas, que recuerdan, que añoran con tanta nostalgia, pero están buscando su futuro fuera de España. Nuestros expatriados, un saludo muy especial. Además, oye, llegan algunos mensajes que son absolutamente formidables. El fenómeno de la cafetera es que es una cosa alucinante. Me escribe Elena, envía un mensaje, por cierto, que el 627-002-002 es un WhatsApp donde tenemos allí, un teléfono donde tenemos un WhatsApp, y podéis dejar allí vuestros mensajes de audio. Y entonces Elena hace eso, pero me lo envía por texto. Elena, el teléfono es para el audio, pero bueno, esta vez lo vamos a pasar porque eres una expatriada, y nos dice: gracias por estar ahí cada día, alegrar e informar mis mañanas en la hora punta del café. Dice: gracias por hacerme pasar un poco mejor estos malos, duros y solitarios momentos cada mañana. Dice: soy Elena, una expatriada que vive en Tokio desde hace 3 años. Hasta allí llegan los tentáculos de la cafetera. Yo es que estoy flipando. Ayer estamos en el parque, llevamos a Fer a jugar al parque que hay al lado de su colegio. Y entonces estábamos allí jugando y llegan algunos padres, muchos yo no los conocía todavía porque ya sabéis que como nos hemos cambiado de casa, pues el caso es que Fer nos hemos tenido que cambiar de colegio también. Y entonces estábamos hablando allí con algunos padres y bueno, no, nos acabamos de venir, lo típico, ¿no? Y entonces alguien empieza a hablar de los programas de radio que escuchaba y dice: no, yo escuchaba la SER. Y dice, y se acerca una madre por allí y dice: no, yo escuchaba antes la SER. Dice: ahora, bueno, he escuchado últimamente uno que se llama la Tetera. Y entonces le miro y digo: mentira esto. Digo: ¿cómo la Tetera? Digo: será la cafetera. Y dice: sí, la cafetera, lo he escuchado. Y digo: es mentira, o sea, me estás tomando el pelo, o sea, sabes perfectamente qué hay detrás, aquí hay truco trato. Bueno, la verdad es que la cara que puso era de convincente total. Y juraba y perjuraba que no lo había dicho a propósito, que es que de verdad escuchaba la cafetera. Me pareció maravilloso, somos la resistencia, nos vamos expandiendo. Y ya le conté, digo, o sea, estoy alucinando, o sea, resulta que me encuentro a un miembro de la resistencia clandestinamente entre los padres del cole de Fer. Pero como la verdad es que no es la primera vez que me pasa una cosa de estas, ya os lo conté un día caminando por Calahorra, estoy con María dando un paseo y de pronto se acerca una chica y me dice: oye, tú eres Fernando Berlín, el de la cafetera, ¿verdad? Dice: es que mi chico y yo somos miembros de la resistencia en Calahorra. Digo, o sea, es que esto es... Hemos tocado ya directamente el techo. De aquí asaltamos ya los estudios de la COPE. Sí, amigos, sí. Hemos hecho aquí un pequeño refugio para los disidentes, para aquellos que se encuentran huyendo de la rutina de los medios de comunicación. Aquellas personas que están escapando, tratando de escapar de la información sesgada. El lugar donde nos reunimos con los periódicos sorteando el mar de promesas incumplidas. Embarazadas, padres y madres que se disponen a llevar a sus hijos al colegio. Mientras posponemos un día más los sueños incumplidos, toda una generación trabajando en bares, sirviendo mesas, siendo esclavos oficinistas, soportando a superiores que babean con los fuertes y se pavonean ante los débiles. Nos dicen que la televisión hace desear coches y ropas, así que tenemos esos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Hijos del capitalismo, pero nosotros somos la resistencia. Bueno, un saludo muy especial y por supuesto a todos los que os incorporáis hoy en esta versión express, ya lo siento, a veces hay que tomarse un café y recrearse en él y otras veces pues tomárselo un formato más express, hay que ganarse la vida, tampoco que vamos a hacerle. Ya me gustaría a mí estar aquí y así que hoy no estará con nosotros María, la voz de mi conciencia, la única persona que introduce sensatez en estos micrófonos, así que nos podemos desatar. Un saludo muy especial, Charo Chamizo, Enrique Quesada, Hub Balfrey, Hardy Useful, Gracia Moreno, Celemín, Diego Martínez, Spanish Revolution, Kake Rodríguez, Manolo Cas, Tony Matarín, Pilar, Elinurse, Virginia Rodríguez, Click, Pachi Freitez. Mi gran Pachi, qué gran actorazo que eres, Pachi, y qué majo que eres como persona. Rojo cabreado, Maese Ciprés, rojo hasta la médula, ¿qué me estás contando? Tantos y tantos amigos que a esta hora, a buen seguro, están haciendo las labores, las actividades de la resistencia. Si estás escuchando esto, no estás solo.
Bueno, y a golpe de la música de Fridonia, que tanto nos gusta, que tan bien nos caen, dejadme que os cuente una cosa, porque además hoy voy a hacer un salto excepcional, un giro con 360 grados en el aire con voltereta doble. Resulta que ayer el CSIC, el Centro Superior de Investigaciones Científicas Español, sabéis que es el hogar de los científicos españoles, presentó un importantísimo descubrimiento antropológico. Resulta que los neandertales y los sapiens, que sabéis que hasta ahora suponíamos que andaban por allí separados, solo sabíamos que hace 50.000 años habían tenido un encontronazo sexual con descendencia. Bueno, pues ahora resulta que un grupo de científicos multidisciplinar internacional, entre los que hay algunos españoles, han descubierto que los sapiens y los neandertales, 50.000 años antes, es decir, hace 100.000 años, se encontraron, tuvieron descendencia y estuvieron procreando y extendiéndose por nuestro pequeño planeta. Esto que parece una noticia de ciencia que podría pasar sin más. Hay alguien que me decía ayer, cuando yo, sin dar crédito atónito, retuiteaba esta noticia, me decían, bueno, pero es que las noticias sobre la procedencia del ser humano cambian cada 6 meses. Cada 6 meses. Nos están contando que hace 100.000 años, hubo un encuentro sexual que cambió la historia de la humanidad, que cambió tu historia y la mía, hace 100.000 años. ¿Vosotros sabéis lo que supone que hace 100.000 años lo que representa? Hace 100.000 años, es tan larga la historia de la humanidad y somos tan pequeñitos, tan poca cosa, nuestra existencia, nuestro paso por la vida es tan efímero en comparación con la larga historia de la humanidad, y allí seguirá el ser humano cuando tú y yo nos marchemos. Así que vamos a hablar con el autor de este estudio científico, con Antonio Rosas. Os digo que el estudio está teniendo una formidable repercusión internacional, porque va a cambiar el trabajo de los paleontólogos. A partir de ahora van a buscar otras cosas. No se imaginaban que se podía buscar antecedentes y se podía buscar pruebas de la existencia de este nuevo cruce hace 100.000 años. Por lo tanto, cambia un montón de cosas en la investigación paleontológica. Vamos a hablar con él, porque además ha sido una investigación muy de la que podemos presumir también aquí en España, así que algo tenemos que hablar. 100.000 años. Y luego vamos a repasar las portadas de los periódicos, etcétera, etcétera. Escuchas La Cafetera. Y no estás solo. Sapiens Neandertal. Bueno, hay algunos neandertales que siguen entre nosotros, algunos los tenéis en los micrófonos de la COPE, pero ese es otro asunto del que ya hablaremos otro día. Dígame. Sí, Antonio. Sí. Radiocable.com. Antonio Rosas, muy buenos días. Buenos días. Bueno, importantísimo descubrimiento que se ha anunciado, un descubrimiento antropológico. Resulta que somos portadores de genes neandertales, pero habéis descubierto algo nuevo, que es que el encuentro entre neandertales y sapiens, también hubo un nuevo encuentro que se desconocía, ¿no? Efectivamente, en esta investigación se pone de manifiesto, descubrimos que hubo un encuentro previo que no conocíamos entre las poblaciones sapiens y las poblaciones neandertales hace aproximadamente unos 100.000 años, que este evento de intercambio, de hibridación, se produjo en una región del planeta que podemos asimilar al próximo Medio Oriente, y como digo, este evento que transfirió genes sapiens a algunas de las poblaciones de los grupos neandertales es diríamos que el descubrimiento de esta investigación. Porque la importancia es que ahora esto nos ayuda a completar el modelo evolutivo de nuestra especie. Ahora sabemos que hubo una primera migración desde África, que ahora sabemos que tuvo importancia. ¿Por qué? Efectivamente, conocíamos desde el punto de vista paleontológico que hace, 100.000 años, 120.000 años, fuera de África, fuera del continente africano, teniendo en cuenta y siempre la referencia de que nuestro origen como especie está en el continente africano, pero conocíamos que en esa antigüedad que digo, de hace 100.000 años, fuera de África, en el Próximo Oriente, había yacimientos con fósiles humanos, fósiles Homo sapiens, pero que no conocíamos más allá del Próximo Oriente ninguna evidencia sólida, y además los datos genéticos nos decían que el origen de la variación humana actual estaba en torno a los 50 o 60.000 años. De tal manera que esas primeras
esa primera salida se consideraba que fue una migración fallida, es decir, que hubo una pequeña expansión, pero no fue más allá. Mientras que con los datos de esta investigación, puestos en contexto con otros nuevos datos arqueológicos, paleontológicos, vemos que esta primera salida de hace 100.000 años aproximadamente pudo tener una buena expansión geográfica, llegando incluso hasta China, dado que recientemente han sido descubiertos Homo sapiens con antigüedades superiores a los 100.000 años. De tal manera que tenemos ahora mismo un escenario en el que Homo sapiens ocupó buena parte de Eurasia en una antigüedad muy superior a lo que conocíamos hasta hace nada. Así que es un descubrimiento que no solamente nos ayuda a comprender este modelo evolutivo de nuestra propia especie y cómo se han producido esas migraciones, sino que puede animar también a muchos paleontólogos a buscar evidencias donde antes no estábamos seguros que existieran, ¿no? Efectivamente, porque claro, al ponerse de manifiesto esta información y al coger cuerpo, digamos, y solvencia esta migración antigua de Homo sapiens, pues ahora mismo efectivamente se puede buscar con cierta fiabilidad y con cierta base en lugares donde antes no teníamos constancia de que verdaderamente allí podía haber representantes antiguos de nuestra propia especie. Lo apasionante de esto es que sois un equipo en parte español, pero no solamente, porque es un equipo muy multidisciplinar. Creo que la investigación ha sido muy sofisticada. ¿Cómo estaba compuesto? ¿Cómo es el equipo de trabajo? Sí, el equipo de trabajo somos de diferentes nacionalidades, países. Este tipo de investigaciones son complejas, multidisciplinares, entonces se suelen acometer y llevar a cabo a través de la interacción de diferentes grupos de investigación y con diferentes especialidades. La parte fuerte del trabajo se ha realizado por un español, pero desde el Max Planck en Leipzig, y después otros grupos de trabajo, tanto desde el punto de vista de la bioinformática o de la estadística, o los paleontólogos y arqueólogos que trabajamos en los diferentes yacimientos, pues hemos ido aportando diferentes, pues bien fuentes de datos, bien herramientas de trabajo, bien maneras de interpretar, y el conjunto de todo esto es lo que determina los resultados en estos trabajos de relevancia. Bueno, es un descubrimiento formidable. Antonio, te agradezco muchísimo que hayas atendido esta llamada, porque además también nos pone un poquito en contexto sobre lo pequeños, lo coyunturales que somos en la historia de la humanidad. Hace 100.000 años que se encontraron estos neandertales y sapiens y tuvieron descendencia, ¿no? Y eso también nos hace relativizar todos los pequeños problemas que vemos cada día. Así que te agradezco muchísimo. Antonio Rosas, profesor de investigación en el Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias a vosotros, encantado. Radiocable.com. Es que no es una alucine, o sea, estuvieron los neandertales y los sapiens apareándose durante miles de años y 50.000 años antes de lo que se pensaba, y todo esto lo hemos sabido gracias a un español. Pero es que nosotros tenemos allí donde fijarnos. De neandertales hablamos también hoy, cuando precisamente hoy es el día en el que van a encausar a Rita Maestre. Estaba viendo las portadas de algunos digitales, dice Infolibre, aunque luego las reservo para la agenda alternativa, la agenda paralela de la cafetera. 5 causas similares a la de Rita Maestre fueron archivadas por los jueces, dice Infolibre hoy en su portada. Este jueves comienza el juicio a Rita Maestre, acusada de un delito contra los sentimientos religiosos por una protesta en la capilla de la Universidad Complutense. Leo Bassi, Javier Crae o la periodista Paloma Chamorro fueron llevados al banquillo de los acusados y absueltos por casos similares al de la portavoz del Ayuntamiento de Madrid. Pero bueno, no os preocupéis, que ya habrá alguno de los descendientes de los antes ya citados en este programa, que con sus cabras y sus piedras estará ahí para enjuiciar a Rita Maestre, porque oye, uno puede discrepar o no de la acción de reivindicación de la defensa del espacio público en la universidad que hizo Rita Maestre, te puede parecer bien o mal, pero pensar que esto se puede llevar a juicio,
De ahí al otro hay un gran territorio, ¿eh? Hay un gran territorio, pero bueno, como resulta que tenemos antecesores ahí hace 100.000 años, pues entonces entendemos bien las raíces del problema. Estamos ahí rezando a los astros, rezando a los dioses, al dios Sol, ese que sale todas las mañanas, y la diosa Luna, y la diosa de la maternidad, y en fin, nos escandaliza cualquier cosa. Bueno, esto es una de las noticias del día, pero no es la noticia que centra las informaciones. Y os digo, esta misma que os comentaba de los sapiens y los neandertales apareándose durante decenas de miles de años, que sale en algunos periódicos internacionales, no lo vemos tampoco recogido en las páginas de los medios nacionales. Bueno, lo entendemos, estas cosas pasan en este país también. Pero, sin embargo, si hacemos una lectura, si planeamos por las portadas de los periódicos, nos encontramos con que hoy los pactos, los acercamientos, las aproximaciones, los intentos de acercamiento entre un partido y otro, la teatralización, el postureo, nos lo encontramos también en las portadas de los periódicos. ¿Qué está pasando de verdad? Insisto, nadie tiene ni la menor idea. Sí que me dicen a mí, en la dirección de algunos partidos políticos, que lo que se está alejando es la idea de repetir las elecciones, que da un poco de miedo las consecuencias, porque nadie sabe exactamente cuál sería el resultado electoral, ¿no? Así que nos encontramos titulares hoy en La Vanguardia, como ese que dice: el PSOE exhibe sintonía con Ciudadanos para presionar a Podemos, dice La Vanguardia. Nos encontramos los económicos. Sabéis que Bankia resulta que ha decidido que va a devolver el dinero a los accionistas que invirtieron en la salida a bolsa de Bankia. Esto ocupa bastantes de las portadas de los periódicos, pero en el ámbito político, La Razón dice: si Rajoy quiere seguir, lo hará. En el PP coinciden en que si abandonan la Moncloa será el presidente quien decida sobre su futuro, porque no habrá una revuelta con fuerza suficiente para desbancarle, dice el periódico La Razón. Y añade: si el PSOE pacta con Podemos, el líder popular cree que podría encabezar la oposición en una legislatura corta con un gobierno débil y pilotar la transición del Partido Popular. Hombre, vamos a ver. Si, yo se lo digo una cosa, si la transición del Partido Popular la va a pilotar Mariano Rajoy, si esa es la regeneración, yo no sé si este país está preparado para continuar igual que estaba. La Razón dice también: Sánchez deberá expulsar a su candidato a la Xunta y al presidente de la FEMP si pacta con Ciudadanos. El PSOE acuerda con Rivera destituir a los imputados y cambiar la ley para cesar a los cargos públicos que vayan a juicio oral. Dice el periódico La Razón que lo que se está es insistiendo en esa aproximación, en ese acercamiento entre el PSOE y Ciudadanos, cosa, por cierto, sobre la que también escribe el periódico El País. Rivera se resiste a entrar en un gobierno del Partido Socialista. Ciudadanos afirma, ahora la resistencia va a ser de Rivera. Ciudadanos afirma que aunque llegue a un pacto con Sánchez, dice que no participará en una coalición con los socialistas, entre otras cosas porque las sumas no dan. No es que Rivera no quiera entrar en una coalición, es que aunque entrase en una coalición no lograría que nadie apoyase eso. Así que no es una cuestión de deseo, no es una cuestión de... sino más bien es un problema puro y duro de cuentas, es que no salen las cuentas. También, interrogatorio a un adjudicatario. ¿Financió usted irregularmente al PP de Madrid? El juez sospecha que el canal de Isabel II sirvió para alimentar la caja B del partido. Cuando alguien abra la caja del canal de Isabel II, nos vamos a encontrar una fiesta que no va a haber España, no va a haber piel de toro para escribirla. Ayer me decían, lo que os decía, dice, unas nuevas elecciones empiezan a no interesar a nadie, me decían ayer en la dirección de un partido político. Bueno, el periódico El Mundo en su portada dice: Ciudadanos pacta con el PSOE contra la corrupción, se aleja de Mariano Rajoy, el acuerdo prevé cambiar la ley para expulsar a los cargos públicos que vayan a ser juzgados e impedir el aforamiento en casos como el de Barberá. No hay obstáculos insalvables, dicen. Y también preacuerdo del PSOE y Compromís a cambio de la deuda histórica. Esto es lo que dice el periódico El Mundo, que yo no tengo esa misma información. A mí lo que me dicen en Compromís es que por el momento no hay tales acuerdos. No hay tales acuerdos. Que es verdad que hay acercamientos, que lo está intentando el Partido Socialista, pero tales acuerdos no existen en este momento. Eso es por lo menos lo que me dicen a mí. Por eso os decía, es que nadie sabe exactamente qué va a pasar. Nadie sabe, porque las cartas las está guardando todo el mundo a la espera de sacarlas en el mejor de los momentos, ¿no? Hoy se tiene que producir la reunión entre Izquierda Unida y Podemos.
Mañana tendremos algo más de información sobre cuáles son las posibles inclinaciones en la balanza, pero todo parece indicar que hasta la semana que viene no vamos a tener novedades. También Romeva se presenta ante el Parlamento Europeo como ministro de Exteriores y un coche bomba provoca una matanza en el centro de Ankara. Es la portada de el periódico El Mundo. El periódico de Cataluña también, el gobierno mantendrá la acción exterior, nuevo frente jurídico por el proceso soberanista, Puigdemont planta cara al Constitucional, dice que Romeva seguirá siendo conseller, y también el presidente ironiza en el Parlamento sobre el Tribunal Constitucional. Gracias porque contigo empezó todo. Y dicen en el periódico de Cataluña, PSOE y Ciudadanos avanzan pero siguen lejos de un pacto global. Negociarán otra semana. Los partidarios de Sánchez y Rivera acuerdan medidas contra la corrupción y sobre políticas sociales. El próximo día 2 es cuando se tiene que celebrar. Nos queda todavía una semana por medio en el que se pueden manifestar muchas diferencias, pero hasta el día 2, que cae en miércoles, es cuando se celebra la votación se celebra el proceso de investidura. Y creo que la votación es el día 3, 2 y 3, así que la semana que viene la tenemos relajada, la siguiente ya menos. Bueno, relajada no, porque empezaremos a conocer todos los detalles de los pactos, los que se puedan ir conociendo que estén en la luz pública. Bueno, esto es un poquito la perspectiva de las portadas de los periódicos, que como digo están casi todas con el foco puesto o bien en la financiación irregular del Partido Popular o bien en los pactos y el acercamiento entre Rivera y el Partido Socialista. Ayer le preguntaron a Pablo Iglesias, dijo que confiaba en que el PSOE quiera pactar con ellos y se expresó de esta forma. Yo quiero confiar en que el PSOE va a preferir un gobierno de progreso con Podemos y las confluencias y con Izquierda Unida antes que un gobierno con Ciudadanos y con el PP. He vuelto a escuchar a Ciudadanos, que mantiene la coherencia de su propuesta de un gobierno a tres, y yo confío de corazón en que el Partido Socialista vaya a mirar a su izquierda y no a su derecha. Y por mi parte sigo disponible para presentarle al secretario general del Partido Socialista nuestro documento y para dialogar. Mañana a las 10 me reúno con Alberto Garzón para hablar del documento. Pasado mañana me reúno con Mónica Oltra. Nosotros nos vamos a dejar la piel para que ese gobierno de progreso sea posible. Y confío en que el Partido Socialista va a mirar a su izquierda y no a su derecha. ¿Qué le parece que Pedro Sánchez le diga que usted se comunica a través de ruedas de prensa? Yo creo que en este momento toca bajar el tono y que la prepotencia y la arrogancia es una mala política cuando de lo que se trata es de que nos pongamos de acuerdo. Estas palabras sentaron fatal en el Partido Socialista, que rápidamente decidieron contestar. Óscar López dijo un oxímoron. Que Pablo Iglesias hable de humildad es un oxímoron. He escuchado esta mañana al señor Pablo Iglesias hablar de humildad y de soberbia, y quiero decir que Pablo Iglesias y humildad son un oxímoron, que parece una broma de mal gusto Pablo Iglesias hablando de humildad y de soberbia, ¿no? En el Partido Socialista estamos muy preocupados de que en un documento de regeneración democrática, en un partido como Podemos, que pretende la regeneración democrática, Pablo Iglesias demuestre la obsesión por el control del CNI, de la policía, de los jueces, de los fiscales, de la televisión española y hasta del CNI. Yo solo digo una cosa. Si el PSOE quiere de verdad un acercamiento con Podemos, que solo lo creen algunos ingenuos y en la razón, esta no es la mejor forma de explicitarlo. Porque podríamos decir, es cierto que Pablo Iglesias no se comporta precisamente con humildad. Pero, ojo, cuando escuchamos al Partido Socialista, tampoco le vemos muy partidario de un pacto. Tampoco parece muy partidario de un pacto, porque está cuestionando cada cosa que le proponen. Y yo vuelvo a insistir en algo que decía ayer aquí en el programa. Si el Partido Socialista es el que está buscando afinidades y aliados, debería ser el que ofreciese algo, no el que esperase a recibir las ofertas. Porque el Partido Socialista no puede solamente ofrecer sumisión. Es que nadie aceptaría un pacto en el que la única condición es sumisión. Sea Podemos, Izquierda Unida, Ciudadanos o quien sea. Tendrá que ser el PSOE quien ofrezca algo, ¿no? Así que el oxímoron de Pablo Iglesias, no sé yo también si es aplicable un poquito al Partido Socialista. Bueno, y ayer sucedió un episodio que habéis seguramente escuchado en los medios de comunicación. Se produjo un enorme revuelo porque Rafael Hernando estaba en el Congreso de los Diputados, le asaltan los periodistas y le dicen, bueno, ¿y cómo se están produciendo contactos entre Ciudadanos y el Partido Popular? Y Rafael Hernando se va de la lengua y dice, sí, de hecho hay una llamada hoy entre Albert Rivera y Mariano Rajoy, hablan con bastante frecuencia, están tal.
Nadie había informado de esa llamada. Se supone que el Partido Popular y Ciudadanos se encuentran peleaditos. Bueno, menudo lío. Al final salió Moncloa diciendo que no, que es que Rafael Hernando no entendía nada. Básicamente vino a decir eso. Bueno, pero entonces sí hay contactos al máximo nivel, señor Rivera, señor Sí, Rajoy. siempre los ha habido. Y los va a seguir habiendo, ¿no? Y nos gustaría que fueran contactos también con el señor Sánchez, pero ya sabe usted que el señor Sánchez está más reacio, está en su campaña preelectoral o en algún tipo de campaña especial, ¿no? Y supongo que no tiene mucho tiempo. Y se montó la Mundial. Al final tuvo que contestar Moncloa, en fin, ya lo que habéis oído seguramente en los medios de comunicación. Bueno, y otra polémica ha sucedido al hilo de un escrache que ha vivido el concejal de seguridad del Ayuntamiento de Madrid por parte de unos policías locales. Habéis visto las imágenes en los informativos, de pronto les rodean decenas de personas, no de uniformes, sino vestidos de civiles, de calle, de ciudadanos convencionales, le empiezan a increpar y entonces el tipo se tiene que refugiar en un bar, al final escoltado, se mete en el coche y estaba bastante enfadado. Y entonces esto ha provocado numerosas reacciones. Por la izquierda, medio justificando, pero a la vez condenando, porque claro, al final no deja de ser el concejal de seguridad de Podemos, y entonces, bueno, pues hombre, es que esto tampoco, porque al fin y al cabo son policías, todo este lío. Justificando pero sin justificar. Pablo Iglesias. Yo creo que hay que distinguir entre los ejercicios de libertad de expresión y la accountability, que es un término que utilizan los anglosajones para referir la rendición de cuentas a la que estamos obligados todos los políticos, y eso está muy bien. Otra cosa es que haya situaciones que puedan afectar la integridad física de alguien, que para eso evidentemente sí está el derecho. Entonces, ¿afectó o no afectó a la integridad física? Ahí hay un debate paralelo sobre si la Policía Nacional no intervino y por qué no lo hizo, cuando en otras ocasiones, lo hemos visto en algunos desahucios, la Policía Nacional ha estado especialmente contundente con la gente que había alrededor. En fin, ya lo conocéis, o con algunos escraches a políticos donde han blindado calles y calles, ¿no? Pero el caso es que se produce una enorme polémica y lo grave viene cuando le preguntan al Ministerio del Interior, al ministro, y Fernández Díaz justifica el escrache hablando de probar la misma medicina de la que uno habla. Ojo, primero dice que él condena, probar la medicina de la que uno habla. Lo que no podemos aceptar es que cuando tú los haces son libertad de expresión y que cuando tú los padeces son conductas odiosas o delictivas. En fin, probar el sabor de tu propia medicina a veces es lo mejor para no hacer determinadas cosas. No me quiero imaginar si se hubiera producido una declaración de esta índole de alguien del Partido Socialista, de un ministro del Interior. No me quiero imaginar. Así que resulta que probar su propia medicina, el sabor de su propia medicina, a veces es el mejor remedio. Y lo dice un ministro del Interior. Bueno, el ministro del Interior y Esperanza Aguirre, que todavía sigue dando tumbos por allí por los medios de comunicación. Ayer la entrevistan en Radio Nacional y de nuevo también justifica, aunque le parece muy mal, ella dice que condena todo, que todos los ha condenado siempre, pero que claro, que es que estos de Podemos siempre están de escrache en escrache. O sea, que yo condeno todos los escraches, todos. Pero es que ha dicho el señor que es que no es escrache. ¿Cómo que no es escrache? Es lo que ustedes, ellos, los de Podemos, pusieron de moda. El Colau y todo esto. Bueno, en este debate ya no voy a entrar porque ya lo presuponéis y en fin, he visto los tweets que se estaban lanzando durante todo el día de ayer y toda la noche, así que es raro entrar. Bueno, hasta aquí las polémicas que sirven los medios de comunicación, pero aquí tenemos la vocación de acercarnos a aquellas noticias que nos hacéis llegar los miembros de la Resistencia. Una cosa es la agenda setting, la agenda que marcan los medios de comunicación. Otra muy diferente es la agenda de la Resistencia, la agenda de la cafetera. He puesto yo un tuit esta noche que decía: si consideras que los medios de comunicación no te representan, entonces formas parte de la Resistencia de la cafetera. Y me contesta Gracia y me dice: ¿pero tú no te consideras medio de comunicación, Fernando? Hombre, sí, podemos decir que sí. Tampoco es que seamos la CNN, pero en fin, digamos que nos dedicamos al negocio de la comunicación. Lo que pasa es que es verdad que hay una parte de la sociedad española que se estima entre un 30 y un 60%, entre un 30, que no es menor,
pero aunque nos quedásemos en la lectura más conservadora, un 30% de los ciudadanos españoles sienten que hay una distancia insalvable con los medios de comunicación y con la información que dan los medios de comunicación convencionales a través de la televisión, de los periódicos impresos, y entonces piden recurrir a otras fuentes de información o recurren ellos, ¿no? Y esto se ha manifestado después también en movimientos como el 15M o en partidos políticos como Podemos, Ciudadanos, gente que está buscando la información desde otra perspectiva, ¿no? Así que, en primer lugar, los digitales. Público, dice, los estatutos del Partido Popular impiden sustituir a Rajoy como candidato. Según los estatutos, el candidato a la presidencia del gobierno tiene que ser el líder del partido y el único que puede convocar un congreso a través de la Junta Nacional para su sustitución, salvo dimisión, fallecimiento o incapacidad. ¿Ha dimitido, ha fallecido o es incapaz? Si no, no puede haber cambio de líder en el Partido Popular. Bueno, también dice Público, el PSOE reta a Podemos a votar junto a Rajoy en contra de la investidura de Sánchez. Y Rita Maestre, a juicio por asaltar una capilla universitaria en 2011 en defensa de la laicidad. La actual portavoz del Ayuntamiento de Madrid, que entonces no tenía ningún cargo público, defiende su actuación pacífica y reivindicativa y ofrece su máxima colaboración en el proceso judicial, dice Público.es. Y esto es a lo que me refería antes. El PSOE tiene que ofrecer cosas, si no, no le van a escuchar. El PSOE ofreció un puesto en el gobierno a Izquierda Unida en la primera reunión con Garzón. El socialista Rodolfo Ares realizó el ofrecimiento el 8 de febrero durante la primera reunión de los equipos negociadores de ambas formaciones sin delimitar puestos o nombres concretos. Y también Pablo Iglesias intentará convencer hoy a Alberto Garzón de que apueste por su gobierno de coalición. Dice, este es el calendario electoral, también el diario.es, este es el calendario electoral si no hay pacto de gobierno que te espera en el año 2016. Va a ser agitadito, va a ser agitado. Bueno, Infolibre, os leí antes la portada. 5 causas similares a la de Rita Maestre fueron archivadas por los jueces. Comienza el juicio y dice, pero hubo otras causas. Leo Bassi, Javier Crae, la periodista Paloma Chamorro fueron llevados al banquillo de los acusados y absueltos por casos similares al de la portavoz del Ayuntamiento de Madrid. También, el estado a confesional en el banquillo de los acusados, dice Infolibre. Y por último, La Marea, la absolución de los 8 de Airbus y la presión judicial sobre el derecho a la huelga. El juez ha dictado una sentencia absolutoria al considerar que no hay pruebas concluyentes contra los trabajadores de la planta. Esta era una noticia que además nos habéis enviado en diferentes versiones y que nos pedíais que pusiésemos el foco especialmente. En efecto, ayer los 8 de Airbus fueron absueltos, pero por falta de pruebas. Es una victoria, una medio victoria, porque en realidad la reivindicación por los derechos de huelga sigue vigente, puesto que lo único que se ha dicho aquí es que no existían pruebas contra ellos, pero la persecución se ha llevado adelante, ¿no? Por cierto, en lamarea.com os recomiendo que leáis, es muy interesante. ¿Sabéis? En esto me voy a poner un poco más serio, voy a bajar un poco la música que tanto le gusta a nuestra disidencia. ¿Sabéis que en la televisión francesa se ha estrenado un documental sobre el rey de España, sobre el ex rey de España, sobre Juan Carlos I? Es un documental que habla de su historia, con algunas imágenes históricas, su proximidad con el dictador Franco, en fin. Resulta que ese mismo documental, los derechos los había comprado Televisión Española, que se había comprometido a emitirlo el mismo día que la televisión francesa, y por alguna razón Televisión Española ha decidido meterlo en un cajoncito y esconderlo. Y esto ha provocado mucho revuelo porque vivimos en la era global, la era digital, el documental ya está en YouTube y además los productores del mismo lo han denunciado allí diciendo no entendemos por qué la televisión pública española, que tiene los derechos, que se había comprometido a emitirlo, lo ha escondido, lo ha guardado. Bueno, pues resulta que lamarea.com ha localizado a la codirectora del documental, que se llama Laurence Debrey, que es una historiadora especializada en historia de España y es una historiadora francesa, admiradora, confesa de la monarquía española. Dice que acudió varias veces desde 2014 al despacho del monarca en la Zarzuela y dice que los productores de Televisión Española, en esta entrevista que le hace lamarea.com, francamente interesante, dice que los productores le pidieron expresamente y se quejaron, y cree que por eso lo han censurado, se quejaron de que en el documental
no hubiera nadie del Partido Popular. Nadie del Partido Popular para hablar de la historia del rey. Y entonces ella, como historiadora, dijo, hombre, es que yo creo que hay otros personajes que merecen poder expresarse, y entrevistó a Alfonso Guerra, gente que ha convivido, ha tenido contacto con el rey en toda su primera etapa de la transición, y dice, y no considero que... Y entonces dice que no le dijeron nada, que discutieron un poquito, se marcharon, y el documental acabó en un cajón. En lamarea.com podéis leer esta entrevista, que de verdad es francamente interesante porque habla tanto de nuestro país, lo dice ella misma, que es francesa, dice, aquí en la televisión pública esto no habría podido pasar jamás, dice, porque no está tan politizada como politizada tenéis la televisión pública en España. Bueno, muy interesante. Y por último, os leo otra portada, elespañol.com. Bárcenas anotó el blanqueo del 11M como aportación electoral. Exclusiva, el extesorero del PP contabilizó los 12 ingresos realizados el 11M como parte de la financiación ilegal para la campaña del 2004. Y también llevan una entrevista con el líder de Ciudadanos en Madrid. Ya sabes que le tuvimos aquí, le entrevistamos aquí, y le preguntan y dice, si yo fuera Pío García Escudero, dimitiría de todos mis cargos, dice Ignacio Aguado. Bueno, estas son las portadas de los digitales. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás solo. Y con este repaso a la prensa nos vamos a marchar hasta mañana, donde ya recuperamos el formato normal, con participación interactiva, aunque como este es un programa vivo, este es una especie de capítulo de Los Simpson en abierto, que puedes ver una y otra vez, pero que además tiene una vida paralela, porque ahora cuando yo le dé al send, de pronto hay un montón de gente interactuando entre ellos, unas interactuaciones que se producen durante el programa, al hilo del mismo, comentando el mismo, y que en ocasiones introducimos aquí en antena, pero cuando hay que hacerlo en versión express, pues siempre tiene más dificultades, aunque han llegado algunos mensajes muy emotivos por la noche a este programa. Bueno, mañana más. Muchísimas gracias a todos por la compañía. Adiós, me voy corriendo para la tele. Hasta luego.